En 2001, yo tenía 3 años. Era hija única en ese entonces. Mis padres y yo vivíamos en una casa de alquiler que mi mamá todavía cariñosamente llama La Choza. La Choza se quemó solo meses después de que nos mudáramos, pero era una buena casa, al menos como la recuerdo. Era vieja y pequeña, pero allí pasé mis primeros 5 años, los años buenos antes de que se complicaran las cosas. Tenía un porche delantero de cemento donde dibujaba con tizas de colores. Teníamos una sala de estar con un calentador que usaba para calentarme los dedos de los pies por la mañana antes del preescolar. Había una repisa en la bañera donde me paraba para cepillarme los dientes. El único dormitorio había sido parcialmente dividido para hacer mi habitación lo suficientemente grande para una cama individual y una estantería. Tenía una cobija de dinosaurios. Me encantaban los dinosaurios en ese entonces. No recuerdo mucho, solo pequeños detalles. Recuerdo a mi mamá y a mi papá, y también recuerdo a los otros. Los otros no podían ser vistos por nadie más que por mí. Los alcanzaba a ver de reojo. Siempre estaban doblando una esquina, agachándose detrás del sofá. Actuaban como si no quisieran ser vistos. Excepto Tomás, que era diferente. Un hombre de mediana edad con un traje azul oscuro, cabello castaño y una sonrisa amable. Tomás tenía la sonrisa más linda que podía borrar cualquier mal pensamiento o sentimiento. Siempre fue uno de los buenos. No estaba allí todo el tiempo, pero lo veía y jugaba con él lo suficiente como para que mi familia se familiarizara con la idea de él. Era mi amigo imaginario. Era una niña solitaria, hija única. Me había hecho un amigo propio para jugar. Nada fuera de lo común. Excepto que sí tenía un amigo real. Uno que estaba vivo y en carne y hueso. Daniel. Fue alrededor de 2003. Daniel vivía al lado, y entre nuestras casas había un campo de hierba alta con un camino en medio. Vivíamos en medio de la nada en La Choza, como ven, así que nuestros padres tenían que acompañarnos cada vez que queríamos jugar. Recuerdo la última vez que Daniel jugó en mi casa y poco después dejó de jugar conmigo por completo. Estábamos en mi pequeña habitación jugando con bloques de madera, ¿recuerdan esos que se podían encajar para construir cabañas de troncos? En fin, Daniel estaba acostado boca abajo y Tomás le rozó la pierna cuando intentaba entrar a mi habitación. Daniel lo miró con miedo en los ojos. No estaba segura de por qué. Tomás era un amigo. No era alguien a quien temer. Le dije, hazte a un lado, Daniel, para que Tomás también pueda jugar. Y Daniel gritó y salió corriendo al jardín delantero exigiendo que lo llevaran a casa. Mis padres se rieron cuando escucharon la historia y dijeron que debía haberlo asustado por hablar de mi amigo imaginario. Yo me quedé parada en la puerta con Tomás detrás de mí, y Daniel miró fijamente a la puerta, pero no a mí. Observé cómo sus ojos se fijaban muy por encima de mi cabeza, y una cosa quedó clara ese día. Ahora no era la única que había visto a Tomás. A finales del 2003, mis padres me dijeron que iba a ser hermana mayor. Estaba muy emocionada. También me dijeron que tendríamos que mudarnos, y que ya tenían una casa lista para nosotros. Ya que esta casa, y cito, apenas nos sostiene a los 3 como está, en palabras de mi mamá. Unos meses después, cerraron trato por una casa en el pequeño pueblo cercano. Era menos un pueblo y más una comunidad. Una carretera principal, unas pocas cientos de casas en una escuela diminuta y 2 iglesias. Sin embargo, había algo increíble, mi mejor amiga de béisbol infantil vivía justo al lado. Maddie y yo nos habíamos llevado muy bien con ella el año anterior, al igual que nuestras mamás. Creo que la mamá de Maddie fue quien le contó a la mía que la casa estaba disponible. Así que nos mudamos, y yo estaba viviendo la mejor época de mi vida viviendo al lado de mi mejor amiga. Estábamos en casa de la otra a diario, y también estábamos en la misma clase de jardín de infancia. Nuestras casas estaban a solo 15 metros de distancia. Habían estado en el mismo terreno que luego fue dividido, y este pequeño detalle será importante más adelante. Estaba un poco preocupada por mudarme, porque no quería perder a mi amigo Tomás. Claro,
Había hecho que Daniel saliera corriendo despavorido, y yo era la única que podía verlo la mayoría de las veces, pero no quería mudarme de casa y no volver a verlo nunca más. Mis padres solo habían dicho que los tres nos mudaríamos. No habían dicho nada de traer a Tomás, y cuando pregunté, se rieron y lo tomaron a broma. Cuando le conté esto a Tomás, él solo sonrió y puso su mano sobre la mía, como para decir, no voy a ir a ningún lado. La nueva casa era extraña. Se podía sentir desde el jardín. Es como cuando el aire acondicionado está encendido y se siente desde la grieta alrededor de la puerta. Excepto que no era aire frío exactamente. Era solo algo malo. Aunque sí te hacía temblar. La casa de Maddie era igual. Hablamos de esto el otro día. Y hay tres entidades que podemos recordar específicamente entre nuestras dos casas. Una cosa que me gustaba de Maddie es que ella también las veía. Me sentí mucho menos sola. Hasta el día de hoy ella sigue siendo una de mis mejores amigas y todavía hablamos de lo extraño que fue nuestra infancia. Una entidad era la niña pequeña. Se quedaba principalmente en mi casa. Nunca hablaba. Sin embargo, era inofensiva porque estaba tan asustada como nosotras del hombre retorcido. El hombre retorcido, creemos, estaba unido a la parcela de tierra más grande donde se asentaban nuestras casas. Se le veía en ambas casas. Es difícil describir al hombre retorcido. Pienso en un demente de Harry Potter, aunque suene tonto, pero te quitaba toda la felicidad y solo te quedaba miedo. Estaba todo retorcido y contorsionado, y algunas veces parecía como si estuviera atrapado en el ventilador de techo, girando en el techo sobre nuestras camas. Era del color de un moretón reciente, azul y negro y de aspecto desagradable. Tampoco tenía rostro, solo una silueta retorcida. Nunca hablaba, solo se quedaba el tiempo suficiente para casi darnos un infarto a todos. Cada vez que lo veía, no pasaba mucho tiempo antes de que viera también a Tomás. Él se ponía delante, sosteniendo mi mirada hasta que desaparecía. Al mirar a este hombre que conocía desde que tenía memoria, la felicidad regresaba, el miedo se derretía y la cosa mala se hundía de nuevo en las paredes. Mi hermana vio al hombre retorcido cuando era pequeña, y Maddie y yo lo vimos varias veces, tanto juntas como separadas. Honestamente, casi me había olvidado de él, hasta que Maddie compartió conmigo algo que sucedió hace aproximadamente un mes. El ex hermanastro de Maddie vive ahora en su antigua casa. Su mamá y su padrastro se divorciaron y él se quedó con la casa hace años, pero luego se la dieron a su hijo. La mamá de Maddie recibió una llamada de su ex y pensó que era raro. Son civilizados, pero no amigos que llaman para charlar. El ex llamó a la mamá de Maddie y le preguntó, ¿qué era esa cosa que Maddie decía que solía ver en la casa, esa cosa que tanto le asustaba? Su mamá dijo, ¿te refieres a esa cosa que ella llamaba el hombre retorcido? Y él dijo, eso pensé. Aparentemente, el ex hermanastro notó que el vecino que vivía en la antigua casa estaba durmiendo en la entrada en una casa rodante. Pensó que era raro que un tipo soltero de unos 40 años no durmiera en una casa por la que estaba pagando una hipoteca. Así que le preguntó por qué se quedaba afuera. El hombre le dijo, ni siquiera sé cómo decir esto, hombre, pero hay algo en esa casa. Es azul y negro y todo retorcido y me observa mientras duermo y estoy aterrado, no voy a volver a entrar ahí. Este es un hombre adulto afirmando haber visto lo que nosotras vimos hace 20 años, sin tener ningún contexto de nuestra historia. La tercera cosa era menos algo que vimos y más algo que simplemente estaba allí. Movía cosas, tiraba cosas, jalaba la cadena del inodoro, abría los grifos, jugaba con los electrónicos. Más una molestia que otra cosa. Una vez, Maddie se quedó a dormir en mi casa, me dijo que dejara de jalar la cobija hacia abajo. Le dije que no estaba haciendo nada y que dejara la cobija en paz. Ambas sentimos algunos tirones más antes de que saliera volando al final de la cama hacia la pared opuesta. Lo peor que había en esa casa que no era una entidad, era muy real, era mi padre. Yo tenía 6 años para entonces y él estaba muy metido en sus muchas adicciones. Puedo recordar una época en la que era bueno, pero para este punto él era principalmente mi peor pesadilla. Él y sus amigos, les ahorraré los detalles,
en parte porque ni siquiera lo recuerdo todo, aunque no me molesta demasiado. Sí recuerdo una cosa. Tenía algunos amigos en casa y estaban muy lejos del punto de pensar racionalmente. Sabía que me estaban buscando. Y también sabía que encontrarme sería lo último que querría. Había una habitación en esa casa en la que no se me permitía entrar. Era menos una habitación y más un porche trasero tapiado, pero era donde estaba la lavandería. Le pregunté a mi mamá recientemente, y ella dijo que no se me permitía entrar porque no era seguro. La casa se estaba cayendo a pedazos incluso entonces, y la habitación estaba conectada al baño por un armario empotrado que tenía un agujero en la parte inferior detrás de la puerta, así que podías meter una cesta de ropa sucia en el armario inferior y luego alcanzar a través del cuarto de lavado para agarrarla. Aunque esa parte, admito, era bastante genial. Recuerdo haber visto a la niña pequeña extendiendo su mano hacia mí. Vi a Tomás detrás de ella y él me asintió, así que dejé que me guiara a través del agujero hacia esa habitación. Nunca habría entrado por mi cuenta. No era para nada una niña que rompiera las reglas. Ella me mostró una tabla suelta y pude empujarla lo suficiente para deslizarme detrás de ella. Podía oírlos llamándome, pero ella se llevó el dedo a los labios como señal de silencio. Nos quedamos en ese agujero durante mucho tiempo. No recuerdo qué pasó después o cómo salí, solo que ella nunca me dejó. Honestamente, no sé qué habría pasado si ella no hubiera estado ahí. Sucedieron más cosas, pero no entraré en detalles. Mi hermana, mi mamá y yo nos mudamos con mis abuelos cuando yo tenía 7 años. Esto habría sido alrededor del 2006. Mi papá tenía visitas supervisadas, que perdió rápidamente. Las cosas estaban bien en casa de la abuela. Me sentía segura y estable y no veía nada allí. Pero sí extrañaba a Tomás. Aproximadamente un año después, el verano antes de entrar a 3er grado, mi mamá se volvió a casar. El tipo tenía una hija un año mayor que yo. Mi hermana tenía 3 años y nos mudamos a unas pocas casas de distancia a otra comunidad, aún más pequeña y más rural que la primera. Solo viví en esa casa durante 4 semestres. Se dieron cuenta muy rápido de que su matrimonio era un rebote para ambos y que estarían mejor separados, así que volví a vivir con la abuela en Navidad ya que mi mamá se mudaba de nuevo en el verano de todos modos y yo extrañaba mucho mi antigua escuela. Ella, sin embargo, tuvo que aguantar hasta junio siendo maestra bajo contrato. Mientras vivíamos allí, sin embargo, me sentía como una Karen del club de las niñeras. Tenía mi propio destino macabro. Mi amiga de la calle de tierra y yo estábamos convencidas de que nuestra vecina era una bruja. Mirando hacia atrás, lo dudo. Tenía una tumba en su patio trasero, pero estoy segura de que era una mascota o algo así. Nosotras pensábamos que era su esposo. Vi mucho a Tomás viviendo allí. Creo que sabía que necesitaba un amigo. Y recuerdo un día que tuvimos una niñera. Escuchamos pasos como siempre y ella parecía un poco asustada. Le dije, oh, no te preocupes, ese es solo Tomás, él mantiene alejadas a las cosas malas. Después de eso, jugamos en el jardín hasta que mi mamá llegó a casa y me regañaron por asustar a la niñera. Volvimos a estar con la abuela durante ese verano hasta que mi mamá conoció al tipo número 3. Era un buen tipo cuando estaba sobrio. La primera vez que supe que era malo fue la primera vez que vi a Tomás en el apartamento en el que ahora vivíamos. Había estado bebiendo todo el día. Y el día terminó con él rompiendo el celular de mi mamá, gritándonos y no dejándonos salir. Yo le rogaba que me dejara ir caminando a la gasolinera que estaba cruzando la calle y llamar a mi abuela para que nos recogiera. Por favor, le había dicho, sabes que la abuela nos dejaría quedarnos de nuevo. Creo que en ese punto ella estaba tan destrozada y avergonzada que quería aguantar y esperar que mejorara, y mejoró por la mañana cuando se desintoxicó, pero esa pareció ser una tendencia durante los siguientes 6 años. Esa noche, Tomás se sentó frente a mi cama entre yo y la puerta mientras ellos se gritaban de nuevo. Mantuvo mi mirada. No sé cuánto tiempo me quedé mirando sus ojos castaños antes de finalmente quedarme dormida. En 2009, nos mudamos a la casa de ladrillo, que es donde pasé la mayor parte de mi infancia.
Es difícil porque tengo tantos buenos recuerdos de la casa de ladrillo, pero también es donde pasé mis noches más oscuras. Esa casa venía con entidades propias. Estaban las personas susurrantes que vivían en la habitación de mi hermana y la cosa mala y el padrastro. El padrastro, como dije, era bueno la mayor parte del tiempo, especialmente en los primeros días. Teníamos noches en las que sabíamos que debíamos mantenernos a distancia porque había estado bebiendo jugo de bolsa marrón, pero era un tipo decente. Sin embargo, parecía que cuanto peor se ponía, más activa era la cosa mala. Volveré a las personas susurrantes. Mi hermana se negaba a dormir en su habitación. Nuestro pasillo tenía forma de un 7 invertido que salía de la sala de estar y en la parte superior del 7 había un baño. Perpendicular a esa habitación estaba la habitación de mi mamá. Luego, al lado del baño, en la línea pequeña del 7 estaba mi habitación, inicialmente. Y en la punta de la línea superior del 7 estaba la de mi hermana, así que su puerta daba a la de mi mamá. Odiaba estar parada en la línea pequeña del 7. Siempre tenía una mala sensación. También se podía ver desde el espejo del baño. Solo cometí ese error una vez. Después de eso, no volvía a mirar al espejo hasta que la puerta estuviera completamente cerrada. Mi hermana no se dormía en su habitación. Siempre decía que las personas susurrantes eran demasiado ruidosas. Estaba en prekinder cuando nos mudamos allí, y afirmaba que no podía dormir porque susurraban demasiado fuerte. Un día salía del baño. Acababa de salir por la puerta cuando me detuve porque pensé que había oído algo desde su habitación. La puerta de mi mamá estaba directamente a mi derecha y a unos 2 metros a mi izquierda estaba la de ella. El ruido se detuvo abruptamente y pensé que era raro. Esperé unos segundos antes de que escuchara, directamente en mi oído izquierdo, la voz de una señora mayor diciendo, «Silencio, ella te oirá». Salí corriendo. No creo haber corrido tan rápido en mi vida. Sonaba como si llevara un auricular, así de cerca estaba. Las escuché otras veces, pero nunca me quedé el tiempo suficiente para que me volvieran a notar. Simplemente ignóralo, se convirtió en una tendencia en esa casa. Una tendencia, un lema, una filosofía. Simplemente lo ignorábamos. ¿Recuerdan cómo estaba hablando del espejo del baño? Bueno, un día me estaba cepillando los dientes y cometí el error de mirar hacia arriba, y cuando lo hice vi una sombra, excepto que no estaba en la pared donde deberían estar las sombras. Estaba en un vacío en medio del pasillo, de pie donde estaría una persona. Era una sombra pero tridimensional, simplemente parada allí. No tenía ojos que pudiera ver, pero podía sentir que me miraba fijamente. A esto es a lo que llamo la cosa mala. La cosa mala era mucho más poderosa que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Mi mamá la llamó el caminante del pasillo, porque decía que podía oírlo pasear por el pasillo por la noche. Rápidamente me mudé al garaje renovado como mi habitación. Lo habíamos tapiado, añadido una ventana y añadido aislamiento y yeso. Y era como cualquier otra habitación de la casa. Era enorme. Era el espacio de ensueño de un niño. También estaba generalmente libre de las entidades. Por alguna razón se quedaban en el otro extremo de la casa y yo, por mi parte, estaba agradecida por ello. La cosa mala tenía esta habilidad de reproducir nuestras voces. Recuerdo estar sentada en la sala de estar con mi mamá y ser las únicas en casa. Cuando escuchamos mi voz desde su habitación diciendo, «Mamá, ven aquí». Ambas nos miramos y ella negó con la cabeza. Detrás de ella, nunca adivinarán quién estaba parado, Tomás. Él hizo lo mismo que ella. Negó con la cabeza de un lado a otro lentamente. «Mamá, te necesito». Nuestra serie estaba en pausa y nos sentamos en un silencio sepulcral. Vi a Tomás caminar por el pasillo hacia su habitación. La escuché por tercera vez. «Mamá, necesito». Y entonces se detuvo. No sé qué hizo Tomás, pero se detuvo y sentimos que el aire cambiaba. Respiramos hondo. Creo que se fue por ahora, acordamos, y tenía razón, se había ido, pero siempre volvía. Esto es solo un ejemplo,
Escuchábamos nuestras propias voces y las voces de otros todo el tiempo. Yo estaba constantemente vigilando dónde estaba cada uno en la casa. No quiero saber qué habría pasado si hubiera escuchado y la hubiera seguido a algún lugar sola. Para cuando estaba en primer año de la secundaria, pasaba mi viaje de vuelta de la escuela rezando para que mi padrastro ya estuviera desmayado en el sillón reclinable. Era un buen día si lo estaba. Claro, teníamos que andar de puntillas y quedarnos en nuestras habitaciones, pero al menos no tenía que lidiar con él gritando, maldiciendo, golpeando cosas, etc. En las noches desafortunadas, sí teníamos que soportar sus borracheras. Parecía que la cosa mala estaría más activa. Aparecía a la vuelta de las esquinas, hablaba más, movía cosas y generalmente proyectaba una nube oscura y pesada sobre la casa, muy parecido a como lo hacía el hombre retorcido. Tenía un talento para succionar toda la felicidad de un área, pero en noches como estas, Tomás estaría allí, siempre en silencio haciéndome saber. Todo estará bien. Mi otra mejor amiga, que más tarde se convirtió en mi compañera de cuarto en la universidad y madrina de mi hijo, estaba una noche en mi casa. El padrastro estaba quién sabe dónde haciendo quién sabe qué, pero había sido una buena noche. Rentamos películas, habíamos comido más de 1 metro de pizza y pasamos las últimas horas hablando de chicos y chismes. Ella fue al baño, y cuando regresó, estaba inquieta. Le pregunté, ¿qué pasa, amiga? ¿Qué le pasa a tu padrastro? ¿A dónde se fue? Miro por la ventana de mi habitación que daba a la entrada, su camioneta no estaba allí. Todavía no ha vuelto. No, acabo de ver a un tipo en tu cocina y llevaba un traje. Luego pasó a describir a Tomás. Unos minutos más tarde, escuchamos la puerta principal abrirse de golpe y a mi padrastro entrar tambaleándose. Y a través de la casa, finalmente refunfuñó hasta llegar a su habitación y a la de mi mamá y cerró la puerta de golpe. Le dije que ese era él. Entonces, ¿quién demonios está en tu cocina?, preguntó. Le expliqué todo, como Tomás siempre había estado allí para protegerme y parecía aparecer siempre que necesitaba protección o consuelo. ¿O qué, como un ángel? Genial. Eso fue todo lo que dijo. Ella siguió viéndolo unas 4 veces más cuando vivimos juntas. También tuve otras 3 amigas que se quedaron a dormir y describieron al hombre que vieron sentado a la mesa, en el sofá o apoyado en una puerta, todas con la misma descripción, un hombre de mediana edad con cabello y ojos castaños con un traje azul oscuro. En la última noche, realmente no sé si habría salido de esa casa. Nos referimos a ella como la última noche, porque fue la última noche que tuvimos que ver al padrastro. Yo tenía 16 años y ya no aguantaba más. La situación con él había llegado a un punto de quiebre. Lo que antes era solo él dando pisotones y siendo intimidante para afirmar su dominio se había convertido en algo físico. Nota al margen para cualquiera que esté escuchando esto. Por favor, no digan solo porque no es físico. Si están actuando así, en algún momento escalará. Solo porque todo haya sido verbal hasta este punto no significa que no vaya a cambiar absolutamente en el futuro. Salgan antes de que lo haga. En esta noche, todas las puertas estaban cerradas con llave. Él nos había quitado los celulares. Estaba marchando de un lado a otro escupiendo tonterías sobre cómo exigía respeto. Escabullí a mi hermana a mi habitación y la escondí en mi armario. Barriqué la puerta del dormitorio, le puse audífonos y puse sus canciones favoritas en mi iPod para que no pudiera oírlo golpear y gritarme que abriera. Parte de mí solo quería darle lo que quería. Parte de mí pensó, incluso si pasa lo peor, finalmente seré libre de esto. Estaba tan cansada. No quería que me desvivieran, que realmente creo hasta el día de hoy, que así debería haber terminado esa noche. Pero simplemente ya no podía más. Pero entonces vi a Tomás. Señaló el cajón de mi tocador. Casi nunca iba allí. Se había convertido en mi cajón de cachivaches. ¿Qué?, pregunté. Volvió a señalar. Suspiré y caminé hacia él, todavía oyendo los golpes y gritos en la puerta. Sentado allí encima de mis diarios y viejas cartas de amigos por correspondencia de campamento estaba mi celular.
El mismo celular que había sido confiscado esa noche. Hasta el día de hoy no tengo idea de cómo llegó a ese cajón. No era la primera vez que las cosas parecían teletransportarse, pero era la primera vez que estaba agradecida por las cosas raras que había experimentado toda mi vida. Lo saqué y llamé a mi tía. No sé por qué, pero ella fue la primera persona en la que pensé. Trabajaba con la policía, y sabía que ella sabría qué hacer. Siempre lo hacía. Ella llamó a la policía desde el celular de mi tío, y llegaron en minutos. Saqué a mi hermana del armario para que pudiéramos ver cómo arrestaban finalmente a nuestro padrastro por los 6 años de infierno que habíamos pasado. La abracé y miré por encima de su hombro para hacer contacto visual con Tomás de nuevo, y le di las gracias. Después de que solo quedamos nosotras 3 en la casa, las cuentas se volvieron muy elevadas. Después de todo, mi mamá era maestra, lo cual no era lucrativo, incluso en 2015. Tenía una prima que acababa de tener una mala ruptura amorosa y necesitaba un nuevo comienzo. Vivía a 15 horas de distancia y tenía 26 años en ese momento. Ella y mi mamá decidieron que se mudaría y nos ayudaría con nosotras las chicas y pagaría una pequeña cantidad de alquiler, y sería beneficioso para todos. Así que vino a vivir con nosotras. Se mudó a la habitación que había sido inicialmente la mía, al lado del baño. Recuerdo que después de unas semanas de que ella viviera allí, me preguntó, ¿alguna vez dormías con la puerta abierta cuando te quedabas en mi habitación? Me reí y le dije, claro que no. Me preguntó, ¿también te miraba fijamente toda la noche esa cosa de la sombra? Una vez que el padrastro se fue, la actividad disminuyó mucho, pero aún era frecuente. Recuerdo una vez que llegué a casa de la escuela cuando mi amigo me había dejado y el coche de mi prima estaba en la entrada. Entré y la llamé y escuché su voz decir, estoy aquí atrás, claro como el agua. Tenía algo que quería contarle, así que prácticamente corrí a su habitación solo para encontrarla vacía. Pensé que tal vez estaba en la habitación de mi mamá, el baño, la habitación de mi hermana. Busqué, pero no estaba por ningún lado. ¿Estaba molesta? ¿Se estaba escondiendo de mí? La llamé y sonaba confundida. Estoy en el supermercado con tu mamá. ¿De qué estás hablando? Llegaré a casa en unos 20 minutos. Lo que fuera que hubiera usado su voz me había engañado mientras estaba sola en la casa. Sentí que el aire se volvía frío y corrí al jardín delantero, pasando a Tomás en el camino. Él me estaba pasando en el pasillo de camino a su habitación. Ni siquiera me quedé para ver qué iba a pasar. Simplemente me senté en la entrada hasta que llegaron. Las cosas siguieron así durante el siguiente año y medio. Durante este tiempo, mi prima se había mudado con su ahora esposa y mi ahora papá se mudó. Es un tipo fantástico. Me adoptó hace unos años. Puede que tuviera 24 años, estuviera casada y fuera mamá, pero era importante para mí que él fuera mi papá legalmente y lo es en mi corazón de todos modos. Vendimos la casa el verano antes de que yo fuera a la universidad y todos nos mudamos al otro lado del estado. Todos necesitábamos un nuevo comienzo. Necesitábamos salir de ese pueblo que guardaba tantos recuerdos horribles. Necesitábamos poder salir en público sin mirar por encima del hombro. Así que elegí a dónde quería ir y todos se mudaron. Vivían a unos 45 minutos de la universidad, lo cual era agradable. Podía verlos los fines de semana pero aún tener mi independencia. Tener mi independencia y seguridad, sin embargo, resultó ser tanto una maldición como una bendición. Ahora que finalmente estaba segura, mi mente decidió que estaba en un lugar para procesar parte del trauma que había experimentado cuando era más joven, y empecé a recordar cosas que había reprimido durante mucho tiempo. Me despertaba gritando por las noches. Todas las noches, Tomás estaba al pie de mi cama mirándome con sus grandes y suaves ojos castaños hasta que mi respiración se calmaba y finalmente podía volver a dormir. Aunque eso era lo último que quería hacer. Tener estas pesadillas nocturnas invadió todos los aspectos de mi vida. Mis calificaciones bajaron. No estaba haciendo mi mejor trabajo y habían pasado semanas desde que había dormido. La gota que derramó el vaso fue cuando estaba jugando con un amigo de nuestro grupo de amigos.
Éramos mi mejor amiga de antes, otra chica, dos de nuestros viejos mejores amigos y yo en nuestra habitación de la residencia. Le había quitado algo a uno de nuestros amigos como broma y lo estaba colgando, provocándolo. Él trató de alcanzarlo, intentando recuperarlo y de alguna manera terminé atrapada entre él y la pared. No estaba siendo violento, solo juguetón. Algo sobre eso me descontroló. Solo recuerdo volver en sí, agachada en el suelo, y todos me miraban preocupados. Me dijeron que había empezado a llorar, a gritar sin sentido y a hiperventilar. Al día siguiente, mi mejor amiga y el chico con el que había estado jugando me llevaron a un centro de consejería. Fue entonces cuando empecé a ver a un terapeuta, y hablamos de todo. Empecé a tomar medicación para la ansiedad no mucho después, y la vida era buena. Todavía tenía mis pesadillas, pero se estaban espaciando cada vez más. Tomás siempre estaba allí por la noche para sentarse al pie de mi cama y mirarme hasta que me quedaba dormida, y solo saber que estaba allí me hacía sentir mejor. Lo vi una vez más cuando estaba en la universidad después de que las pesadillas se detuvieran. Estaba echando gasolina en la gasolinera a 1/4 de milla de la universidad. Era el último edificio antes de un largo puente y luego nuestra escuela. Acababa de subirme a mi coche cuando un chico de mi edad se acercó a la ventana del pasajero sosteniendo su identificación de estudiante. «Hola, señora», me dijo. «Sé que esto es raro, pero necesito que me lleves de vuelta a la escuela. Mis amigos me dejaron botado. Veo tu pase de estacionamiento, ¿vas a volver ahora?» Mi ventana estaba un poco bajada porque era una noche agradable, lo suficiente para que yo lo oyera pero no lo suficiente para que él pudiera alcanzar el interior. Honestamente, era bastante lindo y parecía genuino. Estaba a punto de decir que sí cuando hice contacto visual con alguien en mi asiento trasero que me sobresaltó. Era Tomás, y me estaba negando con la cabeza. Me volví hacia el chico que estaba extendiendo la mano hacia la manija de la puerta del pasajero, y sentí un firme agarre en mi hombro e hice contacto visual con Tomás una vez más. Tenía una mirada seria en su rostro y estaba negando con la cabeza aún más fuerte. «No, lo siento». Cerré las puertas con seguro y aceleré alejándome y pude oírlo gritándome mientras salía. Contuve la respiración todo el camino. Podía sentir la mano en mi hombro todo el tiempo y cuando puse el coche en parking, me desplomé sobre mi volante y aspiré profundamente. Mis pulmones ardían en ese punto. Pude sentir que la mano se iba y miré por el espejo retrovisor para ver el asiento vacío. Pasé los siguientes años en lo que se sintió como un torbellino. Me mudé de ciudad, me cambié de universidad, me comprometí, me casé e incluso tuve un bebé. Tomás aparecía aleatoriamente cuando tenía pesadillas y algunas veces cuando seres queridos fallecían tristemente. La noche en que mi tío, que era uno de mis únicos modelos masculinos positivos, así que éramos cercanos, falleció. Sonó mi celular, era mi mamá. Miré hacia un lado y vi a Tomás en el sofá junto a mí, mirándome tristemente. Él lo sabía antes que yo, y estuvo allí hasta que mi esposo llegó unos minutos después. Ocasionalmente, Tomás todavía aparecía para verme como estaba, al parecer. Mi esposo lo ha visto algunas veces, y está bien con eso. Él ha tenido sus propias experiencias con lo paranormal y me creyó de inmediato. La primera vez que lo vio fue después de una pesadilla. Me desperté con Tomás al pie de la cama, y un minuto después, mi esposo saltó de la cama y estaba gritando. Pero le expliqué todo y se lo tomó sorprendentemente bien, considerando que había un hombre al pie de su cama. Un día, estábamos en mi coche y yo había ido corriendo a la tienda a comprar algunas cosas, mientras él se quedaba en el coche manteniendo la calefacción encendida. Y cuando salí me dijo, «Oye, tu amigo vino a visitarte». Debo haber parecido confundida porque dijo, «Tu amigo fantasma, Tomás, estaba en el asiento trasero». Solo le dije que no estabas aquí ahora mismo y le dije que estabas a salvo y gracias por cuidarte. Él como que se quedó mirándome por un minuto y luego se fue y esa fue la última vez que lo vimos durante aproximadamente un año más o menos. La siguiente y última vez fue justo después de que tuve a mi hijo. Tenía tal vez 2 o 3 semanas de nacido en ese momento y yo estaba entrando en la habitación del bebé para ver cómo estaba mientras dormía la siesta.
Me detuve en seco porque de pie sobre la cuna había un hombre con una camisa azul oscuro. Se giró para mirarme y parecía que tenía una lágrima en el ojo y me regaló una sonrisa. «Es lindo, ¿verdad?», pregunté. Me miró. «Gracias por mantenerme a salvo». Volvió a mirar a mi hijo y todavía me miraba como un padre mira a su hijo después de que cruza el escenario de graduación. Parecía orgulloso de mí, pero no respondió. La mirada que me dio hizo que mi corazón se hinchara. En algún lugar profundo, supe que esta sería la última vez que vería sus amables ojos castaños. Entonces, mi hijo comenzó a llorar, y aparté mi mirada del hombre que me había mantenido a salvo toda mi infancia. Y cuando volví a mirar al espacio que Tomás había ocupado, se había ido. Ha habido momentos en los que pienso que me lo inventé todo. Tal vez Tomás era mi forma de afrontarlo. Tal vez era parte de una psicosis de una década o una aparición inducida por un trauma. Pero entonces pienso en todas las otras personas que también lo vieron. Tal vez realmente estaba allí. Tal vez era un antepasado mío. Tal vez era un ángel guardián. Todo lo que sé es que no creo que estaría aquí hoy si no fuera por mi amigo imaginario. Ahora tengo 26 años y tengo 2 padres amorosos que son los mejores abuelos del mundo y un esposo al que amo más que a nada y un niño de casi 3 años que me mantiene alerta. Es tan inteligente y da los mejores abrazos. Últimamente mi hijo ha estado sonriendo y saludando al pasillo oscuro y hablando con alguien en su armario. Lo llama hombre azul. Nunca parece tener miedo. Tal vez es su propio amigo imaginario o su propio ángel guardián. O tal vez, solo tal vez, Tomás me mantuvo a salvo tanto como pudo. Y ahora lo está cuidando a él en su lugar. Y si es él, si realmente es él, sé que está en buenas manos. Hace 3 años, mi prometido y yo nos fuimos de vacaciones a Montenegro. Estábamos caminando por una callejuela que también era un mercado, donde vendían cosas sobre mesas. En casi cada mesa, alguien intentaba atraernos para que les compráramos, pero no nos interesaba comprar nada. Entonces, de repente, vimos a una señora de aspecto muy extraño. Vendía frutas que parecían de otro mundo. Eran enormes. Perfectamente maduras e impecables. Mi pareja y yo estuvimos de acuerdo en echar un vistazo. Yo diría que la señora era gitana. Llevaba un abrigo negro con rosas rojas. Su aura era extraña. Compramos 2 o 3 kilos de uvas y manzanas. Cuando nos íbamos, no sé qué demonios estaba pensando, pero tomé un solo durazno de su mesa sin que ella me viera. Básicamente, lo robé porque tenía mucha curiosidad por saber a qué sabía. Incluso hoy no tengo explicación de por qué lo hice. Nunca había robado en mi vida, y otra opción habría sido simplemente preguntar amablemente si podía probarlo, o si podía comprar uno, por Dios. Pero el caso es que lo tomé, y después de salir del mercado, de camino al hotel, le di un mordisco al durazno. Explotó en mi boca con un sabor cremoso y putrefacto horrible. Empecé a toser, me dieron arcadas y casi vomito. Miré el durazno y estaba marrón y negro por dentro. Le faltaba el hueso y tenía gusanos. Fue muy extraño porque juraría que no vi ningún agujero. Como dije, antes parecía impecable. Después de llegar a casa, mientras nos preparábamos para salir a la ciudad, empecé a sentir náuseas, y en poco tiempo comencé a vomitar y a tener diarrea con fiebre. Fue raro, porque no tragué nada de la fruta. Curiosamente, cuando mi prometido abrió las otras frutas que sí habíamos comprado, todas estaban perfectas por dentro y deliciosas. Tardé 3 días en recuperarme. Ahora podríamos especular que tal vez contraje alguna enfermedad en otro lugar, fue solo una gran coincidencia. La cara de la señora se quedó grabada en mi memoria y su aura. Ella era aterradora, pero también amable. Tal vez era una bruja. ¿Por qué sentí la necesidad de robarle? Me recuerda a un cuento popular donde unos niños se pierden en el bosque y se topan con una casa hecha de deliciosos dulces y se les advierte que no coman de ella, pero simplemente no pueden resistirse.
¿Podría haber sido también una bruja? ¿Y me maldijo por comer la fruta que no pagué? Se me quedó grabado en la cabeza. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. Pensé que era una historia muy interesante, pero díganme qué les pareció. Eso es todo por mi parte. Quiero extender un enorme agradecimiento como siempre a mis miembros y benefactores cuyos nombres pueden ver en pantalla, y para aquellos de ustedes que están suscritos, hay algunos beneficios exclusivos y si quieren saber cuáles son, siéntanse libres de seguir los enlaces para obtener más información en la descripción. Pero hasta la próxima, gente, sigan siendo geniales. Y los veré en la próxima. Buenas noches. Si estas historias te mantuvieron en suspenso, dale me gusta y suscríbete para más encuentros inquietantes. Activa las notificaciones porque no querrás perderte lo que viene a continuación. Mantente a salvo, mantente alerta y recuerda. Gracias por escuchar, y nos vemos en la próxima noche.